Leamos juntos, un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, y entender mejor la idea del contexto. Además de que así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos, recuerden que los audios de la Biblia textual cuarta edición estarán disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado y qué bueno que nos acompañen. Compartamos ahora la lectura del Evangelio de Juan, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan a finales del siglo I, presumiblemente en torno al año 98. La tradición de la Iglesia habla de que Juan vivió hasta la vejez y murió de muerte natural en Éfeso cerca del año 100. Otras reseñas sugieren 3 ubicaciones posibles: Antioquía, Éfeso y Alejandría. Era el último sobreviviente del grupo apostólico. El autor humano era un judío de Palestina y un testigo ocular de lo que describe. El autor reclama ser el discípulo a quien Jesús amaba. El libro contiene mayormente experiencias personales del autor con Cristo. Él escribió también las 3 epístolas de Juan y el libro Apocalipsis. Ahora, amables oyentes, damos el pase a Natalie Blanco, quien estará a cargo de la lectura. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, ¿os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino a donde voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas las hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracletos para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros, aún un poco, y el mundo no me ve más. Pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracletos,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Oísteis que yo os dije, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo el que produce fruto, lo limpia para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Y los recogen y echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, y yo os puse para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, y aun así nos han aborrecido, tanto a mí como a mi Padre, para que así se cumpla la palabra escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y aún llega una hora cuando cualquiera que os elimine piense que ofrece un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora recuerden que yo os las dije.
No os dije estas cosas al principio, porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paracletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis. ¿Y por qué me voy al Padre? Decían pues, ¿qué es esto que dice? ¿Un poco? No entendemos qué habla. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros estaréis entristecidos, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, tiene congoja porque vino su hora. Mas cuando da a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un ser humano ha nacido al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quita vuestro gozo. Y en aquel día nada me preguntaréis. De cierto os digo, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada pedisteis en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos, mira, ahora hablas con claridad y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que conoces todas las cosas y no tienes necesidad de que alguien te pregunte. En esto creemos que saliste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, viene una hora y ha llegado en que seáis esparcidos cada uno por su lado y me dejéis solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Puesto que le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste.
yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y éstos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer, y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo entrega, conocía el lugar, pues muchas veces se reunía allí Jesús con sus discípulos. Judas, pues, tomando la corte y algunos sirvientes de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dice: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dice: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó pues otra vez: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús respondió: os dije que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que éstos se vayan, para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me has dado, no perdí ninguno de ellos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del esclavo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre? Entonces la corte, el tribuno y los sirvientes de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron, y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote de aquel año, y Caifás era el que había dado aquel consejo a los judíos: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús con otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro se había quedado afuera de pie junto a la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dice a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dice: no soy. Y los esclavos y los sirvientes que habían preparado un brasero estaban de pie y se calentaban, pues hacía frío, y también Pedro estaba con ellos de pie y calentándose.
Entonces el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Jesús le respondió: Yo he hablado públicamente al mundo. Yo siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada hablé en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que les hablé. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Habiendo dicho estas cosas, uno de los sirvientes que estaba presente dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, testifica acerca del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No soy. Dice uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del que Pedro había cortado la oreja: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. Entonces condujeron a Jesús de donde Caifás al pretorio. Era de madrugada, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Saliendo Pilato a ellos, les dice: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no estuviera haciendo mal, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron los judíos: A nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliera la palabra de Jesús, la que dijo dando a entender con qué clase de muerte iba a morir. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo dijeron otros acerca de mí? Respondió Pilato: ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Así que tú eres un rey? Jesús respondió: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que dé testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato: ¿Qué es verdad? Y dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice: Yo no hallo delito en él, pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Gritaron entonces otra vez, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Tomó pues Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados, después de trenzar una corona de espinas, la colocaron en su cabeza y le pusieron un manto purpúreo. Y se acercaban a él diciéndole: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Otra vez salió Pilato y les dice: Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no hallo delito en él. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto purpúreo, y les dice: He aquí el hombre. Cuando pues lo vieron, los principales sacerdotes y los sirvientes gritaron diciendo: Crucifica, crucifica. Les dice Pilato: Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo delito en él. Le respondieron los judíos: Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esta palabra, se sintió más atemorizado, y entrando otra vez en el pretorio, dice a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dice Pilato: ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Por esto Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos gritaron diciendo:
si sueltas a éste no eres amigo de César, pues todo el que se hace rey se opone a César. Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Y dice a los judíos: «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Les dice Pilato: «¿Que crucifique a vuestro rey?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Y Pilato también escribió un título y lo colocó encima de la cruz. Y había sido escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Y decían los principales sacerdotes de los judíos a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Habiendo pues crucificado a Jesús, los soldados tomaron sus vestidos y la túnica, e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros: «No la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será». Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Así pues, los soldados hicieron estas cosas. Y junto a la cruz de Jesús estaban de pie su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena. Entonces Jesús, al ver a la madre y al discípulo a quien amaba, de pie a su lado, dice a la madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Después dice al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dice: «Tengo sed». Estaba puesta una vasija llena de vinagre, y empapando una esponja en el vinagre, la sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó: «Ha sido consumado». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era la preparación y el día de aquel sábado era muy especial, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y además otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que es discípulo de Jesús, aunque escondido por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. Fue pues y llevó su cuerpo. También Nicodemo, el que fue primero a él de noche, había ido llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún nadie había sido puesto.
Allí pues, por causa de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca, colocaron a Jesús. El día 1 de la semana, estando aún oscuro, María Magdalena se allega al sepulcro y ve removida la piedra del sepulcro. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dice: Se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió adelante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y agachándose vio los lienzos de lino puestos allí, pero no entró. Llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro vio los lienzos de lino puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también aquel otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que tenía que resucitar de entre los muertos. Así que los discípulos fueron otra vez a los suyos. Pero María se había quedado afuera frente al sepulcro llorando, y mientras lloraba, se agachó a mirar dentro del sepulcro y ve a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Jesús. Ellos le dicen: Mujer, ¿por qué lloras? Les dice: Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que es el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella, volviéndose, le dice en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dice: No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena va anunciando a los discípulos: He visto al Señor, y les manifestó que le había dicho estas cosas. Cuando fue la tarde de aquel mismo día 1 de la semana, y estando cerradas las puertas donde están los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en el medio y les dice: Paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Nuevamente les dijo: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice: Recibid el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció. Le decían pues los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Pero él les dijo: A menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y 8 días después, de nuevo estaban sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Y llegó Jesús, y se hizo presente estando las puertas cerradas, y dijo: Paz a vosotros. Luego dice a Tomás: Trae acá tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero éstas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el llamado Dídimo,
Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Les dice Simón Pedro: «Voy a pescar». Le dicen: «Nosotros también vamos contigo». Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche nada atraparon. Cuando rayaba el alba, Jesús se hizo presente en la playa, pero los discípulos no sabían que es Jesús. Jesús entonces les dice: «Niñitos, ¿no tenéis algo para comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red al costado derecho de la barca y hallaréis». La echaron, pues, y por la cantidad de los peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír Simón Pedro: «¿Es el Señor?», se ciñó el manto, porque estaba desnudo, y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron en la barquilla arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra sino como a 200 codos. Entonces, cuando salieron a la tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que atrapasteis ahora». Subió pues Simón Pedro y arrastró a tierra la red llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dice: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», al saber que es el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y les da, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos resucitado de entre los muertos. Cuando pues desayunaron, Jesús le dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Le dice: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice: «Apacienta mis corderitos». De nuevo le dice por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le dice: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice: «Pastorea mis ovejas». Le dice la tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara: «¿Me quieres?», le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Le dice: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y caminabas a donde querías, pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres». Esto dijo, dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice: «Sígueme». Pedro se volvió y ve que los sigue el discípulo a quien Jesús amaba, el que también en la cena se había reclinado sobre su pecho, y dijo: «Señor, ¿quién es el que te entrega?». De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le dice: «Si lo quisiera dejar hasta que vengo, ¿qué a ti? Sígueme tú». Esta palabra salió pues a todos los hermanos: «Aquel discípulo no muere». Pero Jesús no le dijo: «No muere», sino: «Si lo quisiera dejar hasta que vengo, ¿qué a ti?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es veraz. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. De esta manera, Natalie terminó la lectura del programa de hoy. La invitación es para el próximo lunes en Leamos Juntos. Tengan ustedes muy buena semana.